Entonces quedamos en los ejercicios de balanceo, ¿verdad? Que son vimos tipos de reacciones químicas y quedamos aquí con el balanceo de estos compuestos. Entonces, de hecho, la actividad que tienen en su plataforma para balanceo es para esta semana, ¿verdad? Creo que sí, le moví la fecha ahí para que me la entreguen esta semana, lo que respecta a balanceo de ecuaciones. Entonces vamos a resolver rápidamente estos ejercicios para practicar el concepto de balanceo por tanteo. En el inciso A tenemos el carbono que se une al oxígeno gaseoso para formar CO. ¿Cómo quedaría balanceada esa reacción o esa ecuación? ¿Qué tendríamos que poner? Vamos a irlo haciendo entre todos aquí. Carbono más oxígeno gaseoso. Dice que produce monóxido de carbono, pero no está balanceada. De un lado tenemos 2 oxígenos y de otro lado tenemos 1. Entonces, ¿cómo tendríamos que balancear? Con un 2 acá en el producto, con un 2 enseguida pues de la cena, y ya pondría otro 2 en el reactivo, en el carbono. Muy bien, correcto. Entonces pondríamos un 2 en el carbono y un 2 en el monóxido de carbono para formar, quedaría que 2 átomos de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno y nos formaría 2 moléculas de monóxido de carbono. Sí, recuerden, no podemos mover los subíndices en esta. Esta es una de las expresiones donde si movemos el subíndice del O2, no cambia la composición de mi producto. Pero recuerden que dijimos que no podíamos mover los subíndices, salvo en las moléculas diatómicas como el oxígeno, el nitrógeno. Ahí sí podemos hacerlo, porque si observan ustedes, si ponemos 2O, que es igual a O2, dijimos. En las moléculas diatómicas no hay problema. Si hacemos eso, ¿cómo nos quedaría el balanceo? Pondríamos nuevamente un 2 en el carbono y pondríamos un 2 en el monóxido de carbono. Y todos nos quedarían como 2, lo cual significa que si divido entre 2 todo, nos quedaría carbono más oxígeno nos da CO. ¿Sí checan esa simplificación ahí? Pudiéramos simplificar la expresión de la ecuación a una expresión más simple, en donde reacciona un átomo de carbono con un átomo de oxígeno para producir CO. Pero es la única excepción para no meternos en detalles. No movemos los subíndices. Entonces, ¿cómo nos queda la de abajo? La de abajo es una reacción de combustión también, en donde se está quemando el monóxido anterior, se está quemando en presencia de oxígeno para formar dióxido de carbono. La reacción anterior, inciso A, se denomina reacción incompleta de combustión. Recuerden que vimos los tipos de reacciones, ¿no? Y la de abajo, pues es donde se completa y se termina de quemar el monóxido de carbono a dióxido de carbono. ¿Cómo quedaría balanceada esa? Tenemos una molécula de monóxido más una molécula de oxígeno gaseoso, produce dióxido de carbono. Coloca un 4 acá en el CO2. Ajá. Coloca un 4 en el CO2 y coloca un 2 en el oxígeno acá como en el reactivo. En el dióxido de carbono. Sí, se coloca un 4. Un 4 en todos. No, no, no. Ah, me equivoqué.
¿Alguien más? Ahí con cómo quedaría balanceada. Puede ser un 2 acá En el en monóxido de el carbono. carbón. Ajá, No, puede ser un 2 acá en el reactivo, en el carbono. Y puede sí, ser un 2 acá en el dióxido. el dióxido. Y Correcto. así Dos. daría, sí, Ajá, ya serían cuatro oxígenos correcto. Y cuatro, y cuatro carbonos. correcto. Entonces quedarían dos moléculas de monóxido de carbono más esa misma molécula de oxígeno gaseoso produciría dos moléculas de dióxido de carbono. Dos y dos al final, ¿no? Al inicio y al final. Ok, todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Entonces, de esa forma quedaría balanceada. El siguiente dice una molécula de hidrógeno gaseoso y luego tenemos bromo gaseoso, Br2, que produce bromuro de hidrógeno. Maestro, ¿Mande? no, no lo podemos realizar en el pizarrón para que quede más claro, que no me acuerdo muy bien cómo se realiza esto. ¿Cómo se realiza? A ver, déjame poner el pizarrón entonces. Sí, por favor. Mira, 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 mira. Dice, bueno, ahí está, ¿no? Sí, bueno. Ok, tenemos entonces, dice una molécula de monóxido con oxígeno gaseoso para producir dióxido de azufre, dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos dos oxígenos, tres oxígenos, y de este lado tenemos dos. El carbono, tengo uno, de este lado tengo uno, no hay problema. Pero el oxígeno es el que nos está, hay que balancear el oxígeno. Para balancear el oxígeno, si ponemos un 2 aquí, nos quedaría 2 por 1, 2 carbonos. Tenemos que poner un 2 aquí. ¿Sí? Para balancear el carbono. Como el carbono aparece en un solo lado, en cada lado de la ecuación. Están los dos extremos. Uno. De esta forma tengo dos carbonos, tengo dos carbonos. Ahora hay que ajustar el oxígeno. 2 por 1, 2 oxígenos, más 2 son 4. 2 por 2, 4. Entonces, reactivos, productos. Entonces, de esta forma validamos que los átomos en cada extremo son los mismos. Y es al tanteo, ¿no? Hay que empezar con aquel
elemento que vemos como el oxígeno estaba en un factor de 3, o sea, estaba 2 y 3. Eso nos dice que lo dejemos, porque como es impar, que lo dejemos por un ladito y ajustemos el otro. Ajustando el otro, vemos cómo quedó el oxígeno. Es más simple hacer eso que tratar de ajustar el oxígeno y colgar de él el carbono. ¿Sí? Vamos a ir haciendo el otro ejemplo. Nos dice hidrógeno gaseoso más bromo gaseoso. Y produce una molécula de bromuro de hidrógeno. De bromuro de hidrógeno. Entonces, tenemos 2 y 2. Ahí está relativamente muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que poner ahí? Para que quede balanceada, simplemente. Solo un 2 en el producto. Correcto, solamente un 2. Como son 2 y son 2, claro que están como subíndice y eso, pero sí, estas moléculas es como si fuera 2Br, ¿no? Si ponemos un 2 ahí, ya queda la ecuación balanceada. 2 bromos, 2 hidrógenos. ¿Ok? El siguiente dice potasio más agua, hidróxido y agua, y hidrógeno. Dice potasio más agua, produce hidróxido de potasio e hidrógeno más hidrógeno gaseoso. Esta es una reacción, la del inciso C es una reacción de síntesis. Hay que ir identificando los tipos de reacciones. Esta reacción es una reacción, ¿de qué tipo es? Potasio más agua. ¿De qué tipo es la reacción? Síntesis, descomposición, sustitución simple o sustitución doble. Sustitución doble. No. Sustitución simple, ¿no? Cuando tenemos un átomo y un compuesto es sustitución simple. Cuando son dos compuestos es sustitución doble. ¿Ok? Entonces, este es un átomo de potasio. Entonces, esta reacciona, el agua se disocia en esto, ¿no? En H y OH. Entonces, el potasio reacciona con este y forma el KOH y queda el hidrógeno libre. ¿Okay? Esa es la reacción que sucede. Pero vamos a balancearla. ¿Cómo queda balanceada? Un potasio, hidrógenos, 3 hidrógenos y oxígeno, un oxígeno. El oxígeno está bien, lo cual significa que este no lo voy a mover ahorita para no desbalancear el oxígeno. Lo que tenemos que... Pero lo que pasa es que como acá son 3 hidrógenos y aquí hay 2, entonces forzosamente tengo que descuadrarlo. ¿Dónde ponemos un 2? En el potasio, en el agua y en el KOH. En el potasio, en el agua y en el KOH. ¿Okay? En el potasio, en el agua, en el KOH. Hacer la prueba, ¿no? Es potasio, hidrógeno y oxígeno.
reactivos, productos. 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2 y 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Correcto? ¿No? La ecuación queda balanceada. Muy bien. Y aquí no hay como vimos en el procedimiento, no hay una fórmula estándar que me permita llegar a menos que lo hagamos por balanceo algebraico. Ahí hacemos unas ecuaciones y siempre vamos a obtener los valores geométricos, pero hay que resolver unas ecuaciones que hay que crear y luego resolver, ya sea por sustitución, reducción, igualación. Entonces, pero eso pues es una metodología para ecuaciones muy complejas, muy complicadas, que son las mínimas que trabajamos en química, ¿no? Normalmente son ecuaciones muy simples. Entonces, el siguiente nos dice que es magnesio más oxígeno y forma óxido de magnesio. Magnesio más oxígeno gaseoso y forma óxido de magnesio. Otra reacción de síntesis es una reacción de oxidación, ¿sí? Oxidación básica. Síntesis. Y 2 en el magnesio y 2 en los reactivos en el producto. Un 2 en el magnesio y un 2 en el óxido de magnesio. ¿Correcto? Y de esa forma pues ya nos queda nuestro óxido de magnesio. ¿Sí? El siguiente dice ozono que produce oxígeno. Ozono. ¿Mande? Ahí se cruzan los subíndices. Correcto. Se cruzan los subíndices. Un 2 y un 3. ¿Sí? Y el ozono se descompone en su índice. Muy bien. El siguiente. El peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Ok, el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Un 4 en el peróxido de hidrógeno puede ser un 2 en el agua y 2 en el peróxido y 2 en el agua. y puede ser un 2 en el oxígeno y van a ser 8. A ver, ¿cómo decían por ahí? Un 2 en el peróxido y un 2 en el agua. Sí. A ver, vamos a ver. Y un 2 en el oxígeno. Y un 2 en el oxígeno. No, es un 4 en el peróxido de hidrógeno. Dos por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2 y 2, 4. ¿Así quedarían? Sí. Muy bien.
2, 2 y 0. Sí, es que poniendo un 4 nos van a quedar 4, 4 y 2, que no está mal, pero la menor expresión sería 2, 2 y 1. Tendríamos que dividir entre 2. Ok. Entonces, nitrógeno, hidrógeno gaseosos para formar amoníaco. Nitrógeno, hidrógeno gaseoso para formar amoníaco. N2 más H2 nos da amoníaco. Una reacción de síntesis. La anterior, la del peróxido, es de descomposición. Esta es de síntesis. Es un 2 acá en el producto y un 3 en el oxígeno. 3 en el hidrógeno. Y en el hidrógeno. Y un 2. Y 1. Muy bien. 2, 2, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Muy bien, ahí tenemos balanceado el amoníaco. Zinc más cloro de plata, cloro de zinc más plata. Zinc más cloro de plata. Zinc trabaja con 2. Que me acuerde, el zinc trabaja con 2. Vamos a ver. Sí, trabaja con 2. Muy bien, tenemos ahí una reacción nuevamente de sustitución simple. Un átomo de zinc reacciona con cloruro de plata y nos da cloruro de zinc más plata. Un 2 en el cloruro de plata y 2 en la plata. Muy bien. Un 2 en el cloruro de plata y un 2 en la plata. Zinc, cloro 2, 2 por 1, 2, 2 platas. Muy bien. Correcto. Ocho azufres más O2, SO2. Ocho átomos de azufre más oxígeno gaseoso nos da dióxido de azufre. Ocho en el oxígeno y 8 en el producto. Muy bien. Este es el que nos manda, ¿no? Tenemos que cuadrar el azufre, 8 azufres, y eso nos da, sí, 8 por 2, 16, y 8. Fíjense, inmediatamente identificamos cuál es el átomo que nos da que nos guía, ¿no? Al que hay que cuadrar. Y hidróxido de sodio más ácido sulfúrico. Una reacción de doble sustitución, también llamada reacciones de neutralización.
porque es un ácido y es una base. Se neutralizan y siempre nos queda una sal y nos queda agua. Doble sustitución. Con un 2 también. ¿En dónde? A ver, 2 por 4. En el sodio. Y luego ponemos otro allá, en el otro lado. 2 por 1, 2, 4 y un 2. ¿No está balanceada ya? Porque es un sodio, son los 4 oxígenos, está un oxígeno en el otro lado y está... Ah, no, faltaría una H. Un hidrógeno, perdón. 3 hidrógenos. Sí, pareciera, Tienes ¿verdad? 2, con 3, no, faltaría un hidrógeno. Sí, nos falta un hidrógeno. De este lado tenemos 3 y de este lado tenemos 2. Por lo tanto hay que poner un 2 por acá para que nos queden números pares, ¿no? Nomás que nos va a descuadrar todo lo demás, entonces hay que... A ver, vamos a hacerla. El sulfato trabaja con -2, ¿verdad? Ya la tengo, maestro. A ver. Es un 4. Es que el sodio trabaja con -2 ahí. Que diga el sodio tiene un 2 ahí, ¿no? Si checan el ácido sulfúrico, trabaja con -2, por lo tanto el sodio nos tiene que quedar un 2 ahí. A lo mejor eso te mueve lo que habías hecho. Más no me equivoqué en eso. 1, 2, 1, 2, 6, 4 y un 2. Dos, dos, 2 por 1, 2, 4, 6, 4 y un 2, 6, 2 por 1, 2, 4 y un 2. Ahí está. Parece que ahí está. 2, 1, 1, 2, ¿no queda? ¿Sí? Algo así, ¿no? Y aquí como ya son 4 átomos diferentes, pues ya se pone más interesante, ¿no? Los que ya están balanceados, esos procuro no moverlos, pues. Nada más trato de cuadrar el que me causaba problema, que era el oxígeno, porque de este lado había 4 y uno 5 y del otro lado hay 4 y uno 5. Ah, no fue el oxígeno, fue el hidrógeno. De este lado había 3 y del otro lado había 2, que es impar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto?
No, maestro, ninguna. Bueno, el siguiente, cloro más yoduro de sodio. Cloro más yoduro de sodio. A cloro. Cloro de sodio más yodo. Cloro 2 son gaseosos. Una reacción nuevamente de sustitución simple. El cloro se une al sodio y queda liberado el yodo. Ahí en el reactivo donde está el sodio va un 2. El yoduro de sodio Sí, o el el cloruro de sodio. va un, Ah, el reactivo. el reactivo va un 2. Y ya quedaría balanceado. Quedaría con 2. Sería el cloruro también. Cloro 2, sodio 2, yodo 2. Muy bien. Así es. Una de doble sustitución, hidróxido de potasio y ácido fosfórico. Sí. Hidróxido de potasio más ácido fosfórico nos da fosfato de potasio más agua. Otra reacción de doble sustitución de neutralización. Un ácido y una base. Empezaríamos por el potasio. Sí, Ya, el potasio aparece de los dos lados, pero con diferente número de átomos. Es el más simple de todos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Primero el que está de cada lado con el mismo número de átomos, luego el que está de los dos lados con 3, profe. pues tendría que ser un 3 acá en el primer, Un 3. en el en hidróxido el de primer potasio. reactivo. Sí, ya se nivela, serían 3, 6. 3, acá en el agua sería un 3 Sí, para al nivelarlo, lado del H2. Ahí, para nivelar los oxígenos. Sí, ahí está. está. Creo que ya. Ahí está. Sí, muy bien. Así es. El fosfato ni se movió ese. Como está igual en los dos lados, ese lo dejamos ahí. Y por último, nos queda uno. El metano más el bromo. El metano o el amoníaco. Vale. El metano, sí, más el bromo. Bromo. Es una sustitución simple. Con 4. Creo que en lo vacío se produce. No, ha sido. O un 4 en el hidrógeno. Sí. ¿Cómo es?
4, profe. Mande. Un 4 Sí, ahí al lado del BR2. del bromo un 4 aquí. En el bromo gaseoso. Ujú. Y en este Esto también. nos obligará a poner un 2 aquí. Serían 8. No, a poner un 4 aquí. Son 4 también. 4. Y eso tendríamos 4 hidrógenos y un carbono. ¿Ok? Muy bien. Pues eso es el balanceo. Entonces, por ahí tienen una actividad que ya pueden subir. Creo que está para este miércoles de balanceo. Algunos ya la subieron, creo. Y los demás, pues ahí la terminan y la suben, esa actividad. Está silenciado. Profe, tiene desactivado el micrófono. Ahí está. No me dejaba activarlo. Tuve que dejar de presentar. Ok. Vamos en los 2-3 minutos que nos quedan, pues vamos a comentar lo que es la estequiometría. Ya vimos ecuaciones químicas, su balanceo. Entonces, la estequiometría pues dice que trata de la determinación de cantidades de reactivos y productos. Esa es la estequiometría. Recuerden que los números esos que ahorita usamos para balancear se denominan coeficientes estequiométricos, porque son los que le dan origen a la palabra estequiometría. Hay que medir los coeficientes estequiométricos. ¿Y para qué los necesitamos medir? Para conocer qué cantidad de sustancia se requiere en una reacción química para generar ciertos productos, o qué cantidad de productos se van a generar a partir de una reacción en la cual participan cierta cantidad de reactivos. De eso trata la estequiometría, de determinar cantidades de sustancias, ¿no? Entonces dice, una pregunta básica surge en el laboratorio, y es qué cantidad de productos se obtendrá a partir de cantidades determinadas de las materias primas o reactivos. O bien, en algunos casos, la pregunta se plantea de manera inversa. ¿Qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad determinada de producto? Podemos ir en ambos sentidos. Recuerden que la ecuación me permite ir de productos a reactivos o de reactivos a productos. Nomás lo que hay que hacer, ¿qué es? Invertir la flechita, ¿no? Pero la ecuación no cambia en sí. Es una igualdad. Dice, para interpretar una reacción en forma cuantitativa necesitamos aplicar el conocimiento de las masas molares y el concepto del mol. Pues ya supimos cómo determinar una masa molar y ya sabemos lo que es el concepto del mol, que nos permite determinar pues esas masas molares, ¿no? Una masa molar es igual a masa común entre la UMA o el peso molecular. La estequiometría, dice, es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Eso es simplemente, ¿no? Dice, independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos o los productos sean gramos, litros,
en este caso para los gases, ¿no? U otras unidades, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación, utilizamos los moles. Recuerden eso, ¿sí? Que no podemos hacer cálculos químicos en donde participe una reacción química a través de una ecuación química en masa común. Tenemos que utilizar los moles, convertir mi masa común a moles. Por lo tanto, dice, se denomina método del mol, que significa que los coeficientes estequiométricos en una reacción química se pueden interpretar como el número de moles de cada sustancia. Entonces ya vimos también eso de que son dos moléculas, pero también son dos moles, porque si lo relaciono con el número de Avogadro, pues siempre tendré la misma proporción, únicamente que una cantidad más grande de partículas, que es precisamente ese número de Avogadro. Entonces dice, ahí tenemos un ejemplo, el nitrógeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso nos da 2 moléculas de amoníaco. De hecho, ahorita vimos esa ecuación que la balanceamos, ¿no? Los coeficientes estequiométricos muestran que una molécula de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para producir 2 moléculas de nitrógeno gaseoso, de amoníaco gaseoso. Pero dice, de aquí se desprende que los números relativos de los moles son los mismos que los números relativos de las moléculas. Por lo tanto, también podemos decir que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 2 moles de amoníaco. ¿Y eso por qué? Porque todos están en relación del número de Avogadro, como se observa ahí en la reacción. Una molécula es un mol, quiere decir que ahí estarían participando 6.022, por 10 a la 23 moléculas. Y luego 3 moles de hidrógeno, ahí estarán reaccionando 3 por 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Crecen en la misma proporción nada más. Y se produce, dice, 2 moléculas, que también es igual a decir 2 moles. Únicamente es 2 por 6.022 por 10 a la 20. Todos están en función del 6.022 por 10 a la 23, por lo tanto todos son iguales. Recuerden cuando llevaban matemáticas y decíamos, si multiplicamos ambos lados de una ecuación por el mismo número, la ecuación no cambia, ¿no? Es la misma, únicamente que cambió su proporción. Aquí ocurre lo mismo y ese es el concepto de poder decir cantidad de moles en lugar de cantidad de moléculas. Es una cantidad más grande de sustancia, pero representa en proporción, representa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí lo vamos a dejar y mañana entramos continuamos con hacer unos cálculos estequiométricos, relaciones estequiométricas. Vamos a ver el día de el miércoles, ¿no? ¿Sale, jóvenes? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Profe, sobre la asistencia, por favor. Sí, ¿quién es? Isaí Ochoa. Ochoa, Ávila, Isaí. Ok. ¿Alguien más? Que haya entrado después, ¿no? No, profe. Ok, muy bien, entonces nos vemos el miércoles, jóvenes, cuídense. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Profe, Hasta luego, bye. Nos vemos. Bye. Hasta luego.